Hola y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablando y Ya con Aleja. Y el Guerra. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Santuario de las Lajas. Les vamos a contar un poco sobre su historia, el contexto, algunos de los milagros y varias historias que nos han parecido muy interesantes. Bueno, este santuario se encuentra ubicado en el departamento de Nariño, justamente en el corregimiento de Las Lajas, y queda muy cerca a Ecuador, a tan solo 10 kilómetros de la frontera, y se encuentra también a 80 kilómetros de la capital, o sea, de Pasto. Uno de los datos como más importantes o que más llaman la atención de este lugar es su ubicación, que es sobre un cañón del río Guaitara. Y este se eleva a 50 metros de alto sobre el río, entonces lo hace como que sea más imponente. Otra de las cosas que llama mucho la atención es como el recorrido para ingresar a la iglesia. Uno puede ver una pared pues de esas rocosas llena de un montón de esas láminas como las placas y también como agradecimientos de las personas que se les ha concedido un milagro, y alrededor hay 7000 de estas contando pues las historias de las personas, ya sean los milagros, agradecimientos. Y aparte de ser una basílica, este lugar es el sitio predilecto para las personas para hacer peregrinación. Entonces muchas de las personas que visitan este lugar lo hacen es para cumplir pues una promesa, para pedir un milagro o simplemente pues para agradecer. Entonces, esto pues a mí me parece muy interesante porque obviamente el lugar es hermoso, es muy imponente, y también el hecho de saber que hay tantos devotos y hay tantas historias de personas que se les ha concedido como un milagro. Otro de los datos más importantes en cuanto a la peregrinación es que se dice que al año van alrededor, puede ser más, puede ser menos, de 750.000 personas. Mm. Y ese lugar ha sido pues reconocido como un bien de interés cultural a nivel nacional en Colombia desde el año 2006, y en el 2007 fue ya considerado una de las 7 maravillas de Colombia. Por eso es como que es tan conocido, e incluso hubo un año donde salió que esta iglesia era considerada la más linda del mundo para una revista que se llama Telegraph. Obviamente, muchas personas van a decir, obviamente esa no es la iglesia más bonita, no sé qué, pero yo digo que es un concepto, o sea, para cada persona Sí, puede ser la más linda, para otros no. sí, es verdad. Y algo muy bonito de esta iglesia es que tiene un estilo gótico. Ujú. Entonces ahí es Neogótico. eso. Entonces cuando pelea pues como que el primer lugar con la Sagrada Familia, con Notre Dame. Notre Dame es gótico, ¿cierto? Tú que eres arquitecta. Sí. Bueno, hay otras que no me acuerdo cómo se llaman, pero son Y yo. muchas. Bueno, hablando ya sobre la arquitectura de esta, bueno, y de la construcción, esta se comenzó a construir desde 1916 y culminó la construcción en 1949. Más o menos lo que cuentan es que tuvo 4 etapas de construcción. Obviamente todas no se avanzó lo mismo, sino que fue como al principio era una choza, y ya después como que pasó el tiempo, sí se fue pues perfeccionando más y se fue ya llegando a lo que es hoy en día. Y hablando del estilo neogótico, algo que resalta mucho allá son como la distribución de la iglesia, que es en 3 naves y tienen bóvedas de crucería. La bóveda de crucería es lo que uno ve en el techo, el techo de acá, que si uno ve son como unos arcos, si algo ponemos una imagen, son como dos arcos Ah, ya como sé. en cruz y se juntan como en la parte más alta Ah, pero se ven muchas iglesias, que pero es ese es, como lo que hace la cúpula así redondita. pero ese es el Hay un arco que cruza estilo, aquí y otro que cruza acá, eso es lo que hace la cúpula redonda. pero ese es el estilo neogótico, ¿cierto? Ah, no sé, soy la Entonces, arquitecta mija. pues te estoy diciendo. Ah, bueno, ya me dijo. Entonces, bueno, esa es una de las características que tiene esta iglesia, y también tienen unas criptas como las que entramos del otro día, pero esas son en el estilo románico, y esas también lo que tienen como de diferente, o pues sí, que uno ya sabe que es de ese estilo, también son los arcos, como unos medios arcos, se alcanzan a ver en Ah, imágenes. Y también la imponencia de las torres, porque tiene una torre, creo que mide alrededor de 100 metros de alto, y también si uno se pone a ver como el puente de entrada, que es bastante ancho y largo, alrededor de 17 metros de ancho y 50 de recorrido.
Mm. y también uno ve los arcos que tiene pues como que lo sostiene por Ah, debajo. sí, son muy bonitos. Eso también es muy imponente y llama también mucho la atención y fue construido, pues, o diseñado más bien, por un arquitecto colombiano llamado Lucindo Espinosa y también en colaboración de un ingeniero ecuatoriano que se llamaba Gualberto Pérez. Gualberto, Gualberto. no, ¿cómo va a ser el ecuatoriano para acabar de gustar? Es que Bueno, Gualberto, no, bueno, bueno, la buena continuando. para Gualberto. Bueno, sí, ese es como el contexto histórico. Y ahora viene la parte como curiosa o interesante de por qué se creó en este lugar y por qué se llama la Iglesia de las Lajas. El nombre viene también, es como de una piedra que se encuentra usualmente en los ríos o que está pues muy presente en este río, que se llama laja. La laja es una piedra que es como planita y como lisita. Sí, es como, es que es Es como como, más, es más incluso como pues, más, pues como así, o sea, para mí es como, ¿qué? las piedras son como así. ¿Cómo es? Para los que lo escuchan por Spotify. Mm. Para mí es El como, tamaño, es que no, o sea, ya no saben es ya circular, saben o que sea, no es encontrar nuevo tamaño circular, llamado. es una forma irregular, pero viene siendo como ovalado para mí. Es que la laja en realidad es como una piedra que se puede desprender por partes, como por capas. Entonces la laja se llama así, es porque es como un pedazo de la piedra que se quita, pero como por capas. Como como si se pudiera pelar, por así decirlo. Es que no sé Pues, cómo pues explicarlo. lisita también, o sea, Sí, no, es muy lisa es lisa y de ahí es que sale el nombre. el nombre y también sale la historia del por qué se puso ahí, qué pasó Ajá. en las lajas. Ah, bueno, otro dato que se me pasó a contar es cuando uno ingresa a la iglesia, la pared que se ve de fondo, la gente tal vez puede como pensar como que, ah, eso también fue diseñado. No, eso es algo ya natural, es la misma piedra como del cañón. Ah, sí, porque la iglesia, la pared del fondo, la juntaron, o sea, la iglesia la juntaron contra el cañón Ujú. y es que tienes que contar tienes que contar primero la historia porque entonces estamos contándolo por encima. Bueno, entonces acá ya va la parte de, pues, del por qué se hizo en este lugar, porque obviamente, ¿quién va a construir en un lugar como tan alto, en un cañón, sobre un O río? sea, como que nada arquitectónicamente posible. Pues, o sea, no, o sea, es más bien como que, uy, ¿por qué se complicaron tanto? Porque, digamos, se puede hacer en una parte plana. Pero entonces, bueno, esta historia es de 1754 y la protagonizan dos mujeres que son la madre y la hija. La madre se llamaba María y la hija Rosa. Esa niña nació pues sordomuda y un día ellas dos estaban refugiando de una tormenta. Ambas eran indígenas. Entonces, bueno, se estaban refugiando y llegaron a esa parte del cañón. Y esa niña ve, pues como que comienza a trepar como por el cañón, por la roca, y le habla a la mamá, sabiendo que la niña era sordomuda. Y le dice, mamá, ahí va una virgen que se despeñó por el cañón del río y lleva dos mestizos, o sea, vio a la virgen con dos niños. Y también en el relato dicen que estaba pues como la imagen de la Virgen iluminada. Mm, Entonces la mamá lo que hace es como que coge a la niña y se la lleva raro. porque ya nunca había hablado. Entonces ahí se convirtió como la historia en el milagro, porque la niña nunca había como podido hablar. Entonces ahí se convirtió en la primera aparición y en el primer milagro que hizo la Virgen de las Lajas. La segunda parte de esta historia relatan que esa misma niña Rosa, ella enfermó y prácticamente ya estaba moribunda. O sea, según historias, ella ya estaba prácticamente muerta o muerta. Entonces lo que hace la mamá en vista de que ya le había concedido un milagro a la Virgen fue, le comenzó a orar y le llevó el cuerpo de la niña y la niña prácticamente revivió. O sea, según la historia, resucitó. Por acá hay una parte que Falta. obviaste, y es que la Virgen no es como que apareció una Virgen y se desapareció, sino que la Virgen fue que nadie sabe quién hizo eso o quién la pintó. Simplemente en una de las lajas del río apareció una Virgen pintada en una laja. Entonces a la Virgen que Aleja se refiere a la que ella fue a orar, La que porque está en el fondo de la... milagrosamente, ajá, milagrosamente apareció una Virgen ahí pintada en una laja que nadie sabe quién la pintó. Y bueno, ahorita les cuento un dato sobre eso. Pero más que todo esa es la historia. Entonces, desde ahí se comienzan como, por decirlo así, el recuento
de los milagros que se han hecho. Incluso, como les contaba, cuando uno va y hace el recorrido del ingreso, se puede ver una pared que tiene como el registro en las placas, es que no sé si se llaman lápidas también, o en las inscripciones más bien, que Epitafio. ponen en las paredes, y las personas incluso allá solían dejar muletas, sillas de ruedas, Ah, sí. como representación de los milagros que les concedió la Virgen. Porque se supone que la gente decía que iba allá, que tenía un problema de movilidad, que necesitaba pues Ujú. apoyo con muletas, silla de ruedas o bastones, y que iban allá y milagrosamente se curaban de su problema y dejaban pues eso ahí para dar como testimonio o De para que dejarlo sí como se ofrenda curó. de que pues me sanó la Virgen de las Lajas. E incluso lo que a mí me parece como más bonito de toda la historia y pues de todo lo que pasa es que no solamente van devotos de acá de Colombia, pues de todas partes de Colombia, sino del mundo. Y obviamente también me imagino que va mucha gente de Ecuador por la cercanía. Ujú. Entonces sí, o sea, es un lugar que es un destino obviamente pues turístico, pero también religioso. Y es que es que es demasiado interesante, porque pues no sé si ustedes han llegado a ir, yo sí llegué a ir, pero era muy chiquitico, pues tenía como 12 años, pero no me acuerdo pues mucho, pero sí recuerdo pues como cosas de que era como, es que es una iglesia demasiado imponente. Mm, Eso sí, no es tan grande como parece en fotos, de eso tengo yo memoria, de lo que yo tengo de memoria no es tan grande como parece en fotos, porque en las fotos se ve como súper gigante, y obvio sí, sí es muy grande, pero no se vayan a esperar que sea como la Catedral Metropolitana de Medellín, pues no es tan grande como eso. Pero si es grande, es muy bonita y hay tours guiados por los cuales a uno lo mandan pues como que a conocer no solamente la iglesia, sino que también abajo, porque eso tiene una estatua del cañón y pues en el espacio en el que está el puente del cañón, cuando es justo pegado hacia la pared de pues otra vez podemos decir, del cañón, ujú. ese lugares pues como que los adaptaron para algunos monjes y monjas que se quedaran de clausura. Entonces también a uno le dan como una pequeña visita cuando es por ahí como para ver cómo era eso allá abajo y pues es muy bacano, la Ujú. verdad cuentan la historia, es muy entretenida, es una iglesia muy bonita, la verdad, y pues continúa. No, ya ahora ya puedes contar historias. Ah, bueno, aquí empezamos pues con historias buenas. Resulta que allá ustedes dicen, como, pues dirán, como que es un santuario de la Virgen de las Lajas, se conceden milagros, siempre ha sido así y siempre se ha comportado pues de esa manera, de que es un sitio religioso, Ujú. pero en realidad no es tan así. Anteriormente, cuando no estaba la Virgen ahí, cuando no había sucedido nada de esto, de los milagros, de la aparición y todas estas cosas, los residentes de este sector, que eran indígenas, tenían una creencia la cual era ya un poco más turbia. Y es que decían que en este sector había un demonio. En el sector justo, en el sector donde está la iglesia de las Lajas, había un demonio, el cual se encargaba como de, bueno, primero se daban cuenta de que la gente caminaba por ahí y escuchaban como pasos, escuchaban voces, escuchaban lamentos. Y a muchos viajeros, porque este era un sitio que se prestaba mucho pues como para como corredor, porque recuerden que está entre Pasto y Ecuador, se tiene que pasar por ahí, entonces era un recorrido que tenían que hacer los indígenas a pie. Ujú. Entonces los viajeros pasaban por ahí y decían que a ciertas horas de la noche escuchaban pasos, escuchaban voces y escuchaban como que, como si lo siguieran. Mm. Y esto era porque en algunas ocasiones hasta se llegaban a perder viajeros. Y era porque de la nada, o sea, porque sí, se caían al abismo, como si algo los hubiera empujado al abismo. Entonces se tenía la creencia de que en este lugar había un demonio, el cual era el que tiraba a la gente al abismo. Luego, unos años después, fue cuando sucedió esta historia de que apareció la Virgen, se le apareció pues a María y a Rosa, hizo pues estos milagros y las creencias de los indígenas de ese sector es que la Virgen en realidad llegó a ese sitio fue como para liberar el espacio de este demonio y que ella fue la que logró encerrarlo y logró pues como que eh, como eso, como si, como encerrarlo, como capturarlo y que Ujú. no volviera a hacer estas cosas en ese sector. Esa es una creencia que me parece muy interesante porque se remonta muchísimo años más allá de lo que
se creó la iglesia, de lo que se creó la historia y todo esto, Ujú. y que no solamente se queda en que es algo religioso, sino que también tiene una historia de que había un demonio en ese mismo sector, en el mismo sector donde está la iglesia. Como quien dice, ella se apareció ahí para liberar, digamos, el sitio de la oscuridad, de Ajá, la maldad eso es lo que se tiene de creencia en los indígenas en ese en sector. el sector. Bueno, voy a contar uno de los milagros, uno de los tantos milagros que comentan o que comparten Porque claro que hay muchísimos milagros. Ustedes van allá, ven que hay puras plaquitas que son con los agradeciendo de milagros. testimonios. Y Alejo ahorita dio el dato que son demasiadas plaquitas. Hay alrededor de 7.000, yo creo que hay más, pues yo creo que ya hay más. Es que son 7.000, pero a partir de cuando las contaron. Ah, Y quién sabe sí. cuánto las contaron, además que hay más. Imaginen cuántos milagros hay de esta Virgen. Entonces, voy a leerles la primera historia. Dice, aún esa historia está incluso en la página de ellos, pues de las lajas. ¿Cómo así? La Virgen de las Lajas Ellos tienen tiene una página, ellos página. tienen página y ahí salen, pues como que la historia, milagros, Ay, muy fundación, todo esto. bacano. Entonces, ese es uno Estaba famosa toda influencer, la Virgen. de los que salen en la página. Dice, hace algunos años, la hermana María Marta sufría parálisis total de una pierna. La trajeron, si me estoy viendo así, al santuario en una chacana, ya que su vivir era estar en una cama, o sea, la señora no podía caminar. Mm. Bajó a la capilla colgando la pierna, apenas la colocaron en el comulgatorio, sintió, dice la madre Marta, como si alguien la bañara la pierna con un poco de agua tibia y al instante quedó sana. Según ese testimonio, ella pudo volver a caminar. O sea, nadie la bañó. Ella sintió como si algo la bañara, pero nadie la bañó. Exacto. Uy, Dice como si alguien la bañara. ay, O sea, sí, como que lo que yo siento. Y también eso influye mucho en qué tan devota sea la persona. claro. Porque digamos, si yo no creo en que me van a sanar ni nada y yo voy allá, probablemente no pase nada. Entonces, si es una persona que tiene una vida muy religiosa y muy, pues, creyente, probablemente se haga más efecto. Claro. Y obviamente lo que pasó ahí, lo que cuenta ese testimonio es que hagan de cuenta que ella solamente por entrar ahí ya comenzó el proceso de la sanación, porque sintió como que le estaban haciendo algo físico cuando no había nadie que le estaba haciendo algo pues en su pierna Ajá. No, me imagino que por ser religiosa, pues en algún momento habrá orado a esta Virgen, se la habrá encomendado o algo así, y pues le hizo su milagrito en el momento. y pudo volver a caminar. Increíble. Pues si es una persona que esté ya, digamos, postrada en cama, que pueda volver a caminar, eso es milagroso. Hay muchas historias así. Continúa. Ah, sigo yo. Claro, para yo después contar. Ah, bueno. Hay una historia que es así corta, es muy parecida, y es sobre un estadounidense que fue a la iglesia de las Lajas y era porque su hijo tenía leucemia y Ujú, este man y ese señor fue allá porque literalmente ya a su hijo le habían dicho como que ya usted está desahuciado y en Estados Unidos le comentaron unas personas que aquí en Colombia estaba la iglesia de las Lajas y que la Virgen era pues como que sanadora y que hacía milagros con esas cosas. ujú. Entonces el estadounidense vino a Colombia con solamente esa misión, ir a la iglesia de las Lajas y buscar alguna ayuda. Cuando él entró a la iglesia de las Lajas, él buscó pues al padre de esa iglesia, él habló con el padre le dijo como que sabe que lo único que puede hacer usted aquí es tener mucha fe. ¿Y él fue solo Él o fue solo. ya? Entonces él entró allá, oró, pues no describe la historia en realidad más, simplemente de que oró y se fue. Cuando el padre de la iglesia de las Lajas recibe al mes una llamada, un número desconocido, y era este señor de Estados Unidos que le estaba llamando a decirle que eh, la, la Virgen de las Lajas había hecho un milagro Mm. porque él se le había encomendado a su hijo que tenía leucemia, ya estaba ya en las últimas para morirse y de la nada, de un día a otro, se curó sin razón alguna. Es increíble. A mí esas historias me parecen, muchas personas pueden decir como que, ay, eso es casualidad o no, eso es mentira. No, Pero, y es entendible que lo digan porque la verdad es demasiado irreal. O sea, es que es demasiado como que, uff, pero muy es que teso. yo siento como que los milagros, pues muchas veces también son esa demostración de que como que lo imposible también puede pasar. Ah, sí, es verdad. Y que, por ejemplo, digamos, en esa situación, ya le dijeron como que ya no había nada que hacer y ya está desahuciado y todo eso. O sea, uno dice ya,
pues simplemente espere como que la muerte. Y el hecho de uno no perder la fe, porque él nunca perdió la fe. O sea, si uno le dicen eso, uno probablemente uno dice como que bueno, ya démosle como Cuidados. los mejores cuidados en su última etapa de vida, acompañémoslo, lo que sea. Pero el papá nunca perdió la fe. Y es eso, como que también uno confiarle como sagradamente, como la preocupación o el dolor o la angustia de uno, algo que es más superior que uno, pues, o que está más allá de Ujú. lo que uno piensa o cree. Pero muchas veces la gente dice como que, ay, pero es que oramos todos por nuestro familiar y nunca se sanó. Pero es porque muchas veces em, buscan la religión como última opción, como Ah, cuando sí. ya no tengo nada más que hacer, o sea, literalmente ya médicamente me dijeron que no hay nada que hacer pues por esta persona, entonces van y buscan a la religión como por última opción. Ujú. Y yo considero que eso así no funciona, porque es que Dios se da cuenta que lo usaste como última opción. No fuiste en el que confió por primera vez, o sea, no estás confiando en él, simplemente es como que ya no hay nada que confiar, lo tengo todo perdido. ¿Sí me va a entender? Tiene más poder si incluso durante el tratamiento médico se encomiendan a Dios o lo que sea. Eso siento que tiene más poder así, porque muchas Ujú. veces lo buscan, es como última opción, o sea, como que, tin, O la otra cosa que pasa es que como que o hacen la oración o bueno, oran novenas, porque hay muchas cosas pues que la gente hace así. y no pasa nada. Entonces, o sea, es que también todo es muy subjetivo porque muchas veces puede eh, que el destino sea ese. O sea, como que yo siento como que en la vida pueden pasar muchas cosas y hay cosas que uno dice como que son increíbles, asombrosas y para mí eso sería como que esa es la demostración de que, digamos, Dios existe y de que lo imposible puede volverse real, ¿cierto? Entonces, como que ahí es donde están las historias de los milagros, donde uno dice como que de verdad era algo como que era increíble y pasó. Sí, Pero como también están historias que uno dice como que, bueno, se oró mucho, se hizo todo eso y no pasó nada. Era el destino de esa persona y como que también, el sí. propósito de esa persona era terminar de esa manera. ¿Por qué? Le tocaba. Si todas las personas orando se salvaran, nadie se moriría. O lo mismo que también dicen del fútbol, como que los del equipo no sé, del equipo A le oran y los del equipo B también, entonces van a empatar pues no. Ay, sí, yo antes rezáis que antes de los partidos me echáis que la bendición. Hasta que el último yo dije, pues yo soy creyente, ¿cierto? Pero yo dije, qué bobada. Pues literalmente del otro equipo también está haciendo lo mismo. Entonces, ¿a quién están escuchando? A ninguno. Pues no, o sea, Pues es además son que, cosas como tan terrenales que no valen la exacto, pena, es algo pues. muy banal, como que, pues no. Pues sí, definitivamente pierde el equipo uno y ¿qué pasó con tu vida? Nada. Ujú, nada. O sea, no son cosas muy terrenales que no van al caso. Bueno, continuaré con el siguiente milagro. Este es de un señor de Ecuador que se llama Ernesto Romero Merino. Él es de Guayaquil y comenta así, dice, hago público el milagro que me ha hecho la Virgen María de las Lajas, a quien recurrí invocando su protección. Le pedí me curara de una fístula maligna que me aquejaba hace más de un año en una parte muy delicada del cuerpo y que los mejores médicos de mi ciudad me habían diagnosticado que tenía necesidad de una operación. Salir del santuario y sentirme curado fue obra del momento, por lo cual desde el fondo de mi corazón le doy mis más rendidas gracias y hago público este gran favor. Bueno, y para los que no sepan, una fístula, según una definición médica, es una conexión anormal entre dos órganos y nosotros creemos que Fue en el Anastasio. Sí, porque dice que es una es una parte parte muy delicada del delicada y no quise cuerpo. decir. O sea, quiere mantener su privacidad el muchacho. Pero si buscamos en internet de una pared, Sí, ¿qué es una fístula anal? es Y la si que primera es una fístula búsqueda. en el ano. O sea, eso es lo que se encuentra de una. Y si era maligna, Repaila. No, pobrecito, no puede ser popó. ay no, qué horrible. O le olía. Pero o sea, más allá de eso, necesitaba operación y se curó. Ah, sí. De su fístula anal. Increíble. De su fístula anastasial. De su fístula del tercer ojo. Bueno, siguiente. Del rugoso. Ya. Bueno, hay que meter un poquito de jocosidad, hay que volver este podcast entretenido.
síganos. No, vea pues, les voy a contar una historia. Mm, es que no sé si ¿Qué contar te una, voy a un decir? milagro, no estoy pensando. Hay que hay gente que ve así, yo pienso así. Ay, no. Eh, ¿Qué les cuento primero? ¿Qué quieres que cuente primero? Una sobre un mito que hay sobre el El sector. mito. Sí. Sí, Ah, bueno, yo no me voy a no me voy a el decir la mito. otra. Bueno, pillen pues, allá también tienen un mito y es que, o sea, todo lo que estoy diciendo es cerca a la iglesia de Alá, ¿cierto? Entonces estoy alrededor de ella. Allá se tiene la creencia. Este sitio que les voy a contar tiene dos historias. Me gusta más la segunda. ¿Listo? Bueno, pillen pues. Resulta que allá, cerca a la iglesia de las Lajas, hay, ustedes pueden ver, eso es una construcción. No es una construcción, es uno, es un molde, por así decirlo, natural, que es un puente natural que está sobre el río Guaytaram. Guaitara. Y se llama, o la gente lo hace llamar, eh, el puente del diablo. Sí. Resulta que eso es una formación pues natural de la Tierra, ¿cierto? Pero muchas personas pues allá se tienen la creencia de dos cosas en ese puente, por qué se creó, porque la verdad es demasiado enigmático la forma en la que es el puente, porque sí, es como un puente, pero todo es en roca, no sé cómo Puedes poner salió. foto. ¿Ah? Hay fotos. La busqué, pero aparecen puros puentes, porque es que en Colombia hay varios puentes que el diablo. Hay uno en Boyacá, hay otro que dice que en Bogotá, o sea, como que hay varios puentes del diablo, pero Ya. de ese traté de encontrar y no hay foto. Pero Ujú, como lo describen es como muy enigmático, porque es como una base de roca que pues salió ahí, y es un ujú. puente, sirve de puente. Evidentemente no pasa nadie por ahí, pero pues parece un puente. Entonces resulta que la primera historia es esta. Había una muchacha, que la muchacha pues tenía a su pareja, a su prometido, al amor de su vida, lo tenía al otro lado del río. Y si ustedes van y ven, pues la verdad, eso es un cañón muy hondo, de hasta 100 metros de profundidad. Abajo está el río y vuelva y suba. Entonces es muy complejo pasar de un lado a otro, además de que en esos tiempos pues el río no era como el de hoy, que es como una quebrada. Antes el río sí era río, Como más sí era caudaloso. peligroso, sí. Entonces la pelada no podía pues como que estar con el amor de su vida porque él estaba justo al otro lado del río, justo al otro lado del cañón. Y ella supuestamente se le aparece el diablo y le dice que si ella quiere, pues él puede como que hacer un puente para que ella pueda ir a visitar al amor de su vida. Y ella acepta, pero todo es con la condición de que ella le da le ofrece su alma al diablo. Mm, Entonces resulta que esta mujer le tiende una trampa al diablo y hace de que la condición era que él terminara el puente para poder darle el, a una hora en específico, tenía que terminar el puente y él le daba, pues ella le entregaba el alma, ujú. ¿cierto? Pero todo se basa con el canto de un gallo, que supuestamente el amanecer lo daba el canto del gallo. Y resulta que esta mujer fue mucho más avispada que el diablo, porque ella llegó y antes de que el diablo pusiera la última piedra en el puente para terminarlo, ella llegó e hizo que un gallo cantara. Entonces él perdió, por así decirlo, como que la promesa, porque se suponía que él tenía que terminarlo antes de que el gallo cantara. Pero el gallo cantó antes de que él terminara y perdió pues como que la propuesta. Y él de rabia llegó y le dio como un manotazo al puente. Y supuestamente por ahí hay como una huella que dicen que es la huella de la mano del diablo cuando le pegó al puente. ¡Pah! Esa es la primera historia. Esa está muy bacana. Sí, Pues como que es buen mito. buen mito. Buen mito. Evidentemente es un mito, Para pero allá van a decir, "Nah, ya que se pusieron a inventar. sí, ¿cuál inventar? No Mito. estamos inventando. Pero hay otro que me gusta más, que me parece como más bacano, pues como que A más, ver. pues no sé. Pues No entiendes que el primero está la bueno. primera me dejó con Mentiras. mejores expectativas. Mentiras que bueno, la primera está buena, yo estoy pensando si la segunda es mejor. Pero la A ver cosa si es la que segunda es mejor. en esto fue que Dios y el diablo hicieron como una competencia entre los dos, de quién era capaz de hacer el mejor puente en este sitio. Mm, Ah, ya no le gustó. no, a ver, a ver. Entonces, que
quién puede ser el pues, mejor puente en este sitio. Y los dos se pusieron con la condición de que él, pues como que o sea, la condición era la misma, o sea, que tenían que terminarlo antes de que cantara el gallo, ¿cierto? Sí. Entonces el diablo, claro, bien mañoso que es, él llegó y salió y mató a todos los gallos del sector para, evidentemente, que ninguno cantara, o sea, que él podía demorarse los días que quisiera y como no habían gallos, nunca habían a cantar. Pero Dios fue mucho más vivo, porque Dios todo lo puede, porque Dios es más bueno. Es Ay, más, Dios es mejor. sí. Entonces, entonces llegó y Dios bien avispado lo que hizo. Llegó el parcero y cogió un huevo y lo bendijo para que cantara, o sea, para que eclosionara y el gallito cantara a la hora que es, porque sabía que el diablo estaba matando a los gallos, pero no estaba matando los huevos. No estaba quebrando los huevos. ¿Qué es la historia? Qué historia. Entonces llegó y el diablo empezó a construir. Y entonces, y Dios también empezó con lo suyo. Tin, 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 tin. Tan, hey José, ayúdame acá, tin, tun. Entonces empezaron. Mentira, eso sí no. Pero empezaron pues a construir cuando llegó. Y, y claro, el diablo dijo como que me puedo morir lo que sea porque no hay gallos. Y precisamente a la hora del amanecer eclosionó el huevito que había bendecido Dios y el gallo cantó. Automáticamente el diablo perdió y por eso se dice que ese puente es como mal hecho porque el diablo nunca lo pudo terminar de hacer. Ya. Bueno, esa baja. Me gustaron los dos mitos. Están buenos. El primero, momento es que aquí escuchando, el primero está más entretenido porque le tendieron mera trampa. Me gustó el primero. Aunque el segundo también está bacano. Es que se ve como tan infantil, pues como que es como, uy, no, es lo más mentiroso que yo escucho. Y es que primero no. Primero, el primero lo creería más. El de primero, si me lo cuentan, tal vez sí lo creo. Yo lo creería más, es que, Tal vez sí. hay que ver Ca- esos mitos. Sí, puros mitos como de la Biblia. Como Sí, la que le daban a uno en el colegio, es que la Biblia para los niños. no me acuerdo la Que le Biblia daban para a los uno niños. como las moralejas todas tiernas. Sí, literalmente. Bueno, ya para ir finalizando, les voy a contar un dato curioso que se me olvidó a mí contárselos más al principio, que me parece que no es bueno dejarlo pasar. Y es que el Papa Pío XII vino aquí a Colombia y a esta iglesia, la iglesia de las Lajas, la bautizó como Basílica Menor. O sea, Ujú. es una, Es o una sea, basílica. entonces sí es una basílica menor, pero, o sea, ya no es iglesia, ya es basílica. O sea, es más importante, es más, ay, que el Papa haya venido y que el Papa haya venido ya es algo. Bueno, Es importante. sí. Entonces, bueno, ahora sí vamos por los milagros. Voy a contarles dos. El primero es sobre un padre que vivía en Ecuador, ¿cierto? Específicamente, pues en Quito. Este hombre, pues resulta que él tenía una hija la cual tenía como un problema de un tumor en el pie. Y la niña tenía apenas 3 añitos, era muy chiquita. La niña no podía ni caminar con el piecito, o sea, estaba muy mal con él y ya la habían también desahuciado con el tumor. Qué pesado. Resulta que él era creyente de la Virgen de las Lajas, porque ya pues él había escuchado sobre esa historia aquí en Colombia y él era creyente pues de ella. Resulta que allá en Ecuador también tienen como iglesias que son en conmemoración a ella. O Ujú. sea, no solamente se le hace conmemoración en el sitio, pues como que primordial, central, que es la iglesia de las Lajas, sino que también tienen diferentes iglesias en diferentes, parece que en diferentes países, en donde pues tienen como que adoración a esta Virgen. El Papa fue a esta iglesia y pues él iba muy, con mucha devoción a rezarle a la Virgen. Y una vez él fue y cuando volvió a la casa se acostó a dormir normal, dejó a su hija ahí. Cuando al día siguiente, pues literalmente, milagrosamente, la niña despertó y podía caminar. Mm, Y le hicieron exámenes y el tumor había desaparecido. Y entonces él se lo atribuye a que a él le encomendó a la Virgen de las Lajas. increíble. Es que es increíble, Eso es increíble. son historias que uno dice como que es que lo dejan boquiabierto, ¿no? ¿Qué más uno puede opinar sobre eso? Increíble, ya, estupefacto. Y más por lo que yo digo que es la devoción. Sí. Y aquí les voy a tirar
la última, ya es mi última historia del día de hoy, que me parece que es como muy, muy bonita. Y es que es un señor de aquí de Bucaramanga, pues de aquí no, pues de aquí de Colombia, pues de Ujú. Bucaramanga, el cual pues tuvo un accidente de tránsito muy fuerte y fue el único que se salvó del accidente de tránsito, pero él quedó en coma durante 3 meses. Y cuando despertó, ustedes no van a creer, él dijo que él en su vida había visto a la Virgen de las Lajas y que cuando él estaba pues en coma, él soñó muchas veces con la Virgen de las Lajas y que gracias a ella él se pudo despertar y que gracias a ella él pudo volver a caminar y se pudo volver a mover y que a partir de su curación Ujú. él siempre va a la iglesia de las Lajas y que hasta donde pues dice la historia, pues hasta donde se hizo pues el reportaje de la historia, él ya ha ido más de 50 veces a la iglesia de las Lajas. O sea, muy devoto, pues uno, Claro, es que él dice que nunca la había visto. O sea, la primera vez que la vio fue en el sueño. pero entonces él como, o sea, digamos, uno nunca ha visto algo en la vida y más, digamos, de la iglesia. Ujú. Como descubrió que era ella, se puso a buscar vírgenes, Porque él dijo que era la Virgen de las Lajas. pero por eso, o sea, él se dio cuenta solo con verla o en el mismo Pues la sueño. verdad, la verdad no dice exactamente por qué. Supongo yo, pues porque ustedes si ven, busquen la Virgen de las Lajas, ella está en una laja, pues pintada. Entonces, quién sabe si el man cuando despertó dijo como que vio una virgen, se lo comentó a alguien, esa Y le persona dijo como que dijeron, esa se parece mucho a esta virgen de acá. El man la vio y dijo, es ella. La verdad no dicen exactamente cómo se dio cuenta, pero él dice que era la Virgen de las Lajas. Y increíble si ha eso ido más de también, 50 veces porque si es ella, pues pero increíble, ¿no? Y como uno tiene una aparición de la Virgen, digamos, en un sueño. es En muy un sueño, pues increíble. no, ni siquiera en un sueño, porque es que estaba en coma. Pero después Pues es que en coma se como, sueña, ¿no? pues sí, es como ir como en un sueño, prácticamente. Y resulta que yo les dije que iba a contar esa historia, ¿cierto? Pero yo les voy a tirar el último dato curioso. Y es que a la laja de la Virgen a la laja en la que está pues la Virgen de las Ujú. Lajas, le han hecho obviamente muchos estudios. Así, Porque así como pues, montar una iglesia así porque sí, pues cualquier persona dice, no, es que ellos pueden ir y pintar eso pueden pintar una eso piedra en y una piedra listo. y ya hicieron eso. Pero no, se han hecho varios estudios y lo más impresionante de esto es que esta obra de arte no solamente se queda como en la base superior de la laja, sino que parece ser, no sé si sea pintura, no creo que sea pintura porque la pintura no hace eso, pero la Virgen, Imagen. esa imagen está metida dentro de la piedra, o sea, como que ellos hicieron unos estudios de rayos X y se dieron cuenta que no solamente se queda en la corteza principal o exterior, sino que Atraviesa. atraviesa unos centímetros más adentro. Entonces, eso es lo que dice la gente, que es demasiado, pero demasiado enigmático, porque ustedes pintan una piedra, pero ustedes la despintan y la pintura nunca filtró hacia adentro de la piedra. Pero en este caso, sí filtró. Entonces, lo que dicen es que es una pintura. Por eso dicen que eso es un Increíble. milagro, porque no saben quién la hizo y la imagen está metida dentro de la piedra, o sea, no está pintada por fuera, Como sino que por está fuera. metida, Ujú. está introducida, está, Increíble eso. es increíble. Eso fue un dato que por lo menos lo dije porque se me iba a olvidar, pero la verdad me pareció súper bueno ese dato, porque dicen que gracias a esos estudios es que a muchos escépticos los han dejado sin argumentos, porque se queda sin forma de explicar el por qué está así esa laja. Porque cualquier persona diría como que pues alguien lo pintó. Claro. Pero es que si está con profundidad, es como, o tuvo que ser alguien súper teso y aparte yo digo como, es que eso se ve plano, pues como que eso no es como que, es que de una se le ve el hueco y que por eso traspasa, no, eso se ve Ujú. una pintura. Es que en realidad ni siquiera es como que, ay, que sea cóncava y que después lo... No, o sea, la laja está derecha y es literalmente como si se hubiera filtrado por la laja o que la piedra hubiera tenido ese color desde que existió. O sea, como literalmente así, no hay otra explicación. Enigmático, Muy enigmático y me parece que es una muy buena forma de terminar. sí, Me parece que fue un muy buen dato. muy buen dato para el final. Sí, vayan a la iglesia de la Laja, la verdad es muy bonita. Yo sé que queda muy lejos,
de aquí de Medellín. Cuando yo fui de aquí de Medellín hasta Pero es que se Pasto, fueron en ¿y carro. sabe cuánto nos demoramos en No, bus de Medellín a Pasto? 18 horas de viaje solo de ida es que eso es lo maluco. hasta Pasto y hay 80 kilómetros más que recorrer. No sé por qué nos quedamos en la casa de una tía que vivía en Pasto y después fuimos a los días a la iglesia. Pero eso de recorrido para allá, eso es de un bote, una cosa larga. Mm, Vayan en avión y esos van en carro a visitarla. La verdad, muy bonita. Así como la gente sale a Europa a visitar, es que la iglesia de la Sagrada Familia, que el Vaticano, que no sé qué. Vayan, aquí tenemos cosas bonitas. Tenemos, según una revista, la segunda iglesia Alguna más, vez. sí, sí, según una revista, la segunda iglesia más bonita del mundo. Me imagino que también es por su complejidad en la que está, en donde la hicieron. Me imagino que también es por Ujú, eso. Pero vayan y visiten cosas de Colombia. No todo lo bonito queda afuera. Acá hay muchas cosas bonitas. eso es verdad. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado bastante, que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan entretenido. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Hablando y Ya en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, ¿conoce? Y YouTube. Y YouTube. Está de acá. Recuerden que si quieren mandarnos alguna de sus historias, nos los pueden escribir al interno, ya sea a TikTok, a Instagram, pues a Facebook también si quieren. También hay en los comentarios de cada uno de los videos, en cualquiera de las plataformas en las que estamos. O también lo pueden mandar a nuestro correo hablandoyya@gmail.com. Y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.